Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy hablaremos acerca de la irrigación, de las arterias que se encargan de llevarle la sangre a toda la pared anterolateral del abdomen. Este es un video también que me faltaba, ya en videos anteriores hablamos acerca de los vasos sanguíneos, de la irrigación del tórax. Ahora, bueno, enseguida vamos a hablar de esos vasos sanguíneos nada más de la pared abdominal. No son los vasos sanguíneos abdominales, porque los vasos sanguíneos intraabdominales son los derivados de la aorta y eso lo hablamos en el video de aorta abdominal. Entonces, para que no vayan a confundir. A manera de esquema, bueno, estas arterias de la pared abdominal está, digamos, irrigada por dos arterias principales. Una es la arteria mamaria interna, la cual vimos como rama de la arteria subclavia y que nombramos mucho en la irrigación del tórax, ya que su función es irrigar al tórax. ¿Qué es lo que pasa? Esa mamaria interna, sus ramas terminales van a irrigar al abdomen. Entonces, digamos de la mitad superior del abdomen recibe sangre de la mamaria interna, mientras que la mitad inferior de la arteria ilíaca externa, como vamos a ver. Entonces, cada una de esas arterias, hablo de la mamaria interna y de la arteria ilíaca externa, origina dos arterias que van hacia el abdomen. Las dos primeras, que vemos que es la epigástrica superior y la musculofrénica, derivan de la mamaria interna, también llamada arteria torácica interna, mientras que la epigástrica inferior y la circunfleja ilíaca profunda derivan de la ilíaca externa. Entonces vamos a ver más a detalle cada una de ellas, cómo se originan y cuál es su aportación a la irrigación del abdomen. Esta imagen es espectacular, me gusta muchísimo. Es una imagen del néter porque nos dice ya la primera premisa del abdomen, es que la pared anterolateral del abdomen es muy vascularizada. ¿Ok? Pero así como es muy vascularizada, esa cantidad de arterias que se encargan de irrigarla se empiezan a unir entre ellas y forman una red anastomótica a lo largo de esos músculos del abdomen. Lo que hace bastante importante porque eso me hace una circulación colateral entre las arterias inferiores y las arterias superiores derivadas de la arteria subclavia. Vamos a comenzar primero hablando de la arteria mamaria interna y de sus ramas, pero antes no te vayas a despegar de este video. Ahora tengo nueva intro, como pueden ver. Bueno, es importante que usted se suscriba al canal. Aquí abajo donde dice suscribirse, donde dice Anatomía Fácil, usted le da clic ahí y automáticamente queda suscrito al canal y puedes acceder a los más de 200 videos de anatomía que allí se encuentran. Y si hay alguno que usted no encuentre, usted me lo escribe en los comentarios de cualquier video, que yo siempre los leo y los tomo en cuenta en la realización de los siguientes videos. De hecho, este video es un video que es así todo random, en el sentido que lo hice cuando estaba haciendo los videos de miembro inferior, porque el señor Luis Perales me lo escribió en un comentario y me lo pidió. Entonces, esta arteria mamaria interna, fíjense ustedes, es una rama que deriva de la primera porción de la arteria subclavia. Esta mamaria interna también es llamada arteria torácica interna. Ella tiene un recorrido en la parte, digamos, anterior del tórax, vean ustedes, por detrás de los cartílagos costales, hasta que llega al sexto espacio intercostal. Algunos autores hablan del séptimo. Cuando llega al sexto espacio intercostal, se divide en sus dos ramas terminales. Una que parece más bien, y de hecho es considerada a continuación de ella, que es la arteria epigástrica superior. Es la rama más medial de las dos terminales. Y la otra que agarra hacia lateral, todavía siguiendo todo ese arco costal anterior, es la arteria musculofrénica. Esa arteria musculofrénica usted la puede encontrar bajo el nombre de arteria diafragmática. Entonces, vamos a comenzar primero hablando de la epigástrica superior, que es la más medial, recuerden, y la más gruesa de los dos, que ella por detrás del séptimo cartílago costal, que es este, o sea, de la séptima costilla, pasa por detrás y perfora la vaina posterior del recto. Cuando nosotros hablamos de los músculos de la pared anterolateral del abdomen, que es importante que usted los conozca y los domine para que entienda el recorrido de estas arterias, hablamos de esta vaina posterior del recto. Entonces, ella al perforar la vaina posterior del recto se pone ahora entre la vaina posterior y el propio músculo recto anterior del abdomen. Luego, ¿qué va a hacer ella? Ya un recorrido corto por detrás del músculo y luego lo perfora
y lo hace para que adentro del espesor de este propio músculo recto anterior del abdomen encontrarse con la epigástrica inferior que vamos a ver ahorita. Entonces la primera anastomosis que ocurre aquí entre estas dos redes arteriales es la unión de la epigástrica superior con la epigástrica inferior, y no olviden que esta unión ocurre en el espesor, o sea, adentro de las propias fibras del músculo recto anterior del abdomen. Muy bien. Por su parte, la arteria musculofrénica, bueno, ella sigue su recorrido. Una vez que se terminó la mamaria interna en ese sexto espacio intercostal, ella, bueno, sigue lateral, origina las ramas intercostales anteriores, como lo vimos en el video de irrigación del tórax, para el séptimo, octavo y noveno espacio intercostal. Y luego allí comienza a emitir ramas que van a ponerse por delante, bueno, a perforarlo y a ponerse por delante de este músculo, que es el músculo transverso del abdomen. De hecho, esta rama de la musculofrénica, que no es que es rama, es digamos su porción terminal, ella se dispone entre el músculo transverso del abdomen y este que está aquí cortado, que es el músculo oblicuo interno, también llamado músculo oblicuo menor. ¿Para qué la musculofrénica se pone allí? Bueno, porque fíjense que allí se está encontrando con una arteria que viene ascendiendo. Esa arteria es la arteria circunfleja ilíaca superficial. ¿Ok? Circunfleja ilíaca profunda. Esta circunfleja ilíaca profunda es una rama de la arteria ilíaca externa. Entonces vamos a ver ahorita estas dos arterias que les debo, tanto la circunfleja ilíaca profunda como la epigástrica inferior. Lo que quiero que sepan es que ellas se anastomosan en la parte anterior del abdomen. Sin embargo, entre estos dos, digamos, redes anastomóticas, hablo la de las epigástricas y la de la musculofrénica con la circunfleja ilíaca, ellas comienzan a tener ramas que la unen, y a eso amplía aún más la circulación colateral entre estos vasos sanguíneos. Muy bien, por parte de la circunfleja, de la arteria ilíaca externa, vamos a tener que salen dos ramas importantes que irrigan a la pared anterolateral del abdomen. Fíjense ustedes, primero tenemos la más medial de las dos, que es la arteria epigástrica inferior. Ahorita vamos a ver cómo nace ella. Pero esta epigástrica inferior básicamente perfora a la fascia transversalis y se pone posterior. Lo que pasa es que aquí está cortado el recto, pero ya una vez que perforó la fascia transversalis, que es esto, se pone entre la fascia transversalis y el músculo recto anterior del abdomen. Luego sigue ascendiendo, pasa el arco de Douglas, que es esto, recuerden la línea arqueada, y en ese momento se pone entre el músculo recto anterior que estaría por delante y la vaina posterior del recto que está por atrás. Sigue ascendiendo hasta que lo perfora, y adentro del espesor del músculo recto anterior del abdomen es que se encuentra la epigástrica superior y se anastomosan a ese nivel. ¿Okay? Ahí les señalo las dos arterias, tanto la epigástrica inferior como la circunfleja ilíaca profunda. Esta circunfleja ilíaca profunda, recuerden ustedes que se originaba también de la ilíaca externa. Ella, lo que pasa es que ella tiene un recorrido abdominal que lo vamos a ver ahorita. Aquí estamos viendo la parte ya cuando él perfora. Perfora igualmente al transverso del abdomen. ¿Ok? Es la primera que perfora al transverso del abdomen, así como lo hacía la musculofrénica, porque recuerden que la epigástrica inferior no perfora el músculo transverso del abdomen. Ella perfora a la fascia transversalis, que es otra cosa. Entonces, esta circunfleja ilíaca profunda, una vez que perfora el músculo transverso del abdomen, da una rama ascendente, que es esta que va subiendo, que es la que después se anastomosa con la musculofrénica, que aquí viene descendiendo. Muy bien, estas digamos que son las ramas principales que irrigan el abdomen, pero hay otras que las vamos a ver a continuación. Vamos a repasar rápidamente, vean la ilíaca externa, vean cómo esta arteria que agarra hacia afuera, esta es la circunfleja ilíaca profunda, y vean que antes de llegar a la espina ilíaca anterosuperior origina esta rama, que es la ascendente, que es la que perfora el transverso del abdomen. Aquí lo podemos ver muy bien, vean ustedes la ascendente. Perfora primero la fascia transversalis, porque es la única manera después de llegar al transverso del abdomen, y luego vean discurrir entre el transverso del abdomen y el oblicuo interno, que sería este. Y allí ocurre la anastomosis. Por su parte, la epigástrica inferior, que sería esta, sale medial al anillo inguinal profundo. Vean que se pone por detrás de este ligamento, que es el ligamento inguinal de Poupart. Luego asciende, es cruzada por el conducto deferente, buscando a, digamos, el borde lateral del recto. Perfora en este momento a la fascia transversalis y luego se pone, como yo les dije, posterior al recto, o entre el recto y la fascia transversalis. Y luego asciende
cruza el arco de Douglas, entonces se pone en ese momento posterior a la vaina posterior, anterior, perdón, a la vaina posterior de los rectos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Ella origina otras ramas, que por ejemplo la arteria púbica, la rama cremastérica, que esas ya son ramas que las vimos cuando vimos la ilíaca externa, que no tienen que ver con la irrigación de la pared del abdomen. Aquí lo que me importa es la parte de la epigástrica inferior que tiene que ver con el abdomen. ¿Okay? Allí tendríamos la epigástrica inferior y allí tendríamos a la circunfleja ilíaca profunda. Fíjense ustedes, la última arteria, digamos que debería ser intercostal, pero que es llamada subcostal, es esta. Y luego vendrían las arterias lumbares, que pueden ser de 5 a 6. Estas arterias lumbares, tanto la subcostal, también ayudan a irrigar a la pared anterolateral del abdomen. Aquí tengo que devolverme un poquito a la imagen anterior para que vean cómo aquí vienen saliendo la rama de la arteria subcostal y la rama de las arterias lumbares, también formando parte de este circuito anastomótico que ocurre en la pared anterolateral del abdomen. No se les olvide que esas arterias también ayudan. Por último, las últimas ramas de las arterias intercostales, tanto las posteriores como las anteriores, de hecho algunos autores dicen que la séptima a la 11ª arteria intercostal posterior ayudan a irrigar esa pared anterolateral del abdomen. Por último, fíjense ustedes que la arteria femoral, que también esto está más desarrollado en la arteria femoral, encontramos a la arteria subcutánea abdominal, que también la llaman epigástrica superficial, y a la arteria circunfleja ilíaca superficial, que es la contraparte de la circunfleja ilíaca profunda. Estas dos arterias, fíjense ustedes que asciende la subcutánea abdominal y la circunfleja ilíaca superficial, y ambas ayudan también a irrigar la pared anterolateral del abdomen, aunque ellas son un poco más cutáneas, no son tan musculares porque no son tan profundas. Son unas arterias que están más bien en las aponeurosis más superficiales, más el tejido subcutáneo, más la piel. No tienen, digamos, tanta implicación de irrigar a los músculos profundos. Vean ustedes este esquemita. Aquí podemos ver a la mamaria interna, vemos a la epigástrica superior, que es su rama medial, y vemos a la musculofrénica que agarra hacia lateral. Igualmente aquí vemos a las arterias lumbares y a las subcostales. Y aquí, bueno, depende de cómo yo vea la imagen, pero yo creo que aquí trataron de poner a la epigástrica inferior, que es rama de la ilíaca externa. Sin embargo, a ese nivel pudiese más o menos también estar la arteria femoral. Entonces tal vez intentaron dibujar fue la arteria subcutánea abdominal. Ahí, bueno, de verdad depende de cómo usted lo quiere interpretar, pero casi seguro, lo que pasa es que no tengo bien la referencia del atlas de esta imagen. Esta arteria, ellos quieren decir que es la arteria epigástrica inferior, porque ahí se ve claramente cómo se anastomosa con la epigástrica superior. Muy bien, entonces este fue todo el video, espero haya sido de su agrado. No olvides suscribirte al canal, dale like al video si te gustó, y puedes buscarme en Instagram también como @JuanPisoSánchez1315. Nos vemos en los siguientes videos del canal.